קדימה, יופי. אז מרים ואיציק סרוגו, קיבוץ גזית, תחזקנה, קדימה. אוקיי, איציק אמר לי שאני אתחיל, אז אני אתחיל. מאז ילדותי, אני השתתפתי בשלום. מאז שהייתי ילדה, אני זוכרת מגיל 4-5, הייתי בא לפעילויות ספורט ולפעילויות חברתיות שהיו לילדים. למדנו בערב עברית, היה מורה מיוחד לילדים, וכך גדלתי בין החבר'ה שהמשיכו להיות איתנו אפילו עד היום. הפגישה עם התנועה... מי הם החבר'ה שהמשיכו עד היום? מהחבר'ה שאתה מכיר, סילביה טריקה, רותי בן יקר, שהיא בארץ, עוד לא קיבלת את הטלפון, אני חושבת, אביגדור פיליפסטל. פון, בדיוק. ובעיקר האח שלי, ראול פסח. כשהייתי בערך בת 15, האח שלי יצא לשנה למכון למדריכים, אז כשהוא חזר לגמרי שונה מהנער שנסע, והביא כל מיני רעיונות. התחיל לדבר על ציונות, התחיל לספר על התוכניות, אולי לעשות מפגשים איכותיים אחרים. טוב, קפץ כמה שנים קדימה, אז אני אחזור טיפה. אני פגשתי את מרים פעם ראשונה, כפי שכבר אתה קראת בטח, פגשתי אותה פעם ראשונה בגיל 13, אני, ב-12, היא הייתה שוערת בקלוב, שהם שיחקו עם המורה לספורט שהוא גם עוד אגדה בחייו, מויסס הרה. מויסס הרה היה מורה, ואחר כך המשכנו איתו את היחסים. עד היום יש לנו יחסים טובים, הוא בארגנטינה, אנחנו פה, אבל מדי פעם נפגשים. ואני הגעתי ב-58 לשלום, זאת אומרת, אני הגעתי למקום שכבר יש אווירה של קבוצה, של אנשים שמסתובבים ביחד ויוצאים לכל מיני פעילויות. אז ב-58 הפעילות הכי ענפה הייתה הריקודים בבית של חברים. ריקודי סלונים כמובן. ריקודי סלונים. וככה התחלנו את הפעילות שלנו. אנחנו לא... Hay que pasar al castellano, ahora me doy cuenta. Hay que pasar al español. No importa, seguí. Cierto. Seguí ahora. Seguí con el español. Bueno, ahora hay que hacer el switch. Sí. Bueno, la actividad era bastante intensa para Yo vine de la provincia de Castelar, entonces ahí había Peilut Sof Shavua, fin de semana. Fin de semana, pero en Shalom era todos los días, porque se iba al colegio, porque había un metegol que a Miriam le gustaba mucho, y entonces la actividad era prácticamente diaria, si no por lo menos 2 o 3 veces por semana nos reuníamos. Y los viernes a la noche o los sábados a la noche teníamos los bailes en la casa de los Javerín, de la gente que iba a Shalom. Y íbamos al cine juntos mucho también. Salíamos, todo el grupo íbamos al cine. Quiere decir que la actividad grupal nuestra empezó desde el principio. Siempre estuvimos en grupo.
En especial los padres de las chicas, de las banot, ¿tenían alguna clase de itnagdut, sí, de rechazo. itnagdut, de que participen, de que vayan? Escuché una frase: mi hija va a ir al Mahané, es un poco más tarde, ¿no? Pero mi hija va a ir con el Mahané solo con su futuro marido y no la voy a dejar ir sola, etcétera, etcétera. ¿Había algo de ese tipo en esa época? Todavía hasta este momento no había campamentos, porque el grupo era todo lo que se hacía en el club Shalom, era un club, no era un mercaz. Entonces, todo lo que hacíamos era ir ahí al club y todos los padres de todos los Javerín participaban también ellos en todo tipo de actividades. Así que en ese momento no había ninguna itnagdut. ¿Te prohibían de llegar tarde después de los bailes? No. ¿O te decían? No, yo tenía bastante libertad. Mis padres me dejaban ir y conocían a los padres de todos los Javerim, así que sabía con quién estaba y con quién venía y quién me acompañaba a casa de noche. Sí. Bueno, por eso la actividad grupal era parte de nuestras vidas ya de muy chicos, sin tener un madrid. Eso sí, es la diferencia. En el año 60, 61 empezamos a tener un tipo de relación con gente o que había venido del Majón o que iban a ir al Majón. El primero de ellos fue Alejandro Bengiat. Alejandro Bengiat estuvo en el Majón, creo que en el año 61. En el 61 estuvo mi hermano. Ah, tu hermano, entonces en el 60. Bueno, ya cuando él volvió, las cosas ya estaban cambiando prácticamente. Nosotros mismos estábamos entrando en un ambiente más sionista, sin llamarlo sionista todavía en el año 60, pero en el año 61 ya sí. Cuando Raúl Pesach se fue al Majón, ya empezamos a hablar de sionismo. Quiero agregar que en el club, desde que yo era muy chica, se hacían muchas cosas para Israel. Por ejemplo, como había chicos acá que habían venido de la guerra y estaban en todo tipo de lugares, chicos, solo nosotros mandábamos ropa o juguetes y cada tanto se juntaba, se iba a las casas, se juntaban cosas y se mandaban. Quiere decir que la relación con Israel nosotros la vivimos desde muy jóvenes. Aparte, el asunto de juntar plata para el Keren Kayem, ir y golpear puerta por puerta y juntar plata. Quiere decir que todo el tiempo la relación con Israel existía desde muy chicos. Todos los años hacíamos justamente de esa actividad quería referirme, porque no muchos se la recuerdan, y nosotros por lo menos 3 o 4 años, todos los años había una fecha, no sé cuál era la fecha, pero nos reuníamos y salíamos en grupos de 3 más o menos, y teníamos una lista de casas que íbamos a golpear las puertas y a pedir plata para Israel, para el Keren Kayem. Nos tocaba siempre una zona muy bacana. Nosotros íbamos siempre al Libertador, en la zona del Libertador, y la verdad que la gente respondía bien, porque éramos pibes de 13, 14 años, 15 años que le golpeaban la puerta y hablábamos del Keren Kayem, y la verdad que actividades muy especiales teníamos en esa época. Después empezó ya la actividad cuando volvió Raúl Pesach y se empezó a encontrar con la gente de Barracas. El giro fue lento, pero seguro, hacia una forma muy especial sobre el sionismo, porque ya en las actividades de los grupos, ya nosotros mismos transmitíamos la relación con Israel. Las actividades
que hacíamos con chicos de 10 años en adelante. Y nosotros teníamos 15, 16 años, así que ya la actividad de eso. Ustedes mencionan el último tiempo, me parece que lo entrevistaron a Pepe Menashe y, Sí, y a Ricardo Galante, sí. etcétera, etcétera. ¿Dónde entran en este contexto? ¿Es ahora o es más tarde? Ellos estaban en el club, inclusive me acuerdo muchas actividades que participé que había organizado Ricardo Galante, porque hacía, como en esa época, no sé qué pasa que esto nos aparece todo el tiempo. Vos no lo ves, ¿no? Vos no ves nada. No veo nada. No sé lo que es. Bueno, mirá. Por ahí tengo algunos problemas con Tixoret acá. Si por las dudas se corta la transmisión, quédense, porque yo lo entro nuevamente. ¿Ok? Bueno. Sin el Ishur no va a cerrar. Pero no es de ustedes, es problema mío. No, ahora no veo nada, ahora está todo bien. Ahora está todo bien, sí. Bueno, yo participaba de los sábados culturales que hacía Ricardo Galante. Traía gente, hacía entrevistas, como Mancera, un tipo Mancera de la época esa. No sé si vos lo conociste a Mancera. A Pipo Mancera, sí. Ok. Los sábados circulares. Sábados circulares. Y él hacía también ese tipo de actividades. Yo participé en unas cuantas, pero era ya para gente un poquito mayor, ¿sí? Y la actividad era muy cultural argentina, no era una cosa sionista o cosa por el estilo. Pero sabíamos que ellos estaban en el movimiento sionista. Lo que a mí me parece que fue el cambio, por lo menos en mi particular, fue en el año 62, que mi familia entró en el asunto del sionismo, vamos a decirle, un sionismo realizador general. Mi familia decide, los 10 hermanos prácticamente se reúnen con mi abuela a la cabeza y dicen, en algún momento cada uno de nosotros va a vivir Israel. Fue en ese momento que me dice, un día viene y me dice, mira, nosotros tenemos que dejar de ser novios porque yo me voy a Israel con mi familia. Así que bueno, no encontró otra cosa para decirme, me dijo eso. Y bueno, dejamos. Pero al final nosotros vinimos 4 años antes que los padres de él. ¿Y cuál fue la razón, Itzik? ¿Cuál fue la razón? ¿10 hermanos son? ¿10? Los hermanos del padre. Bueno, ¿cuál es la razón para que en los años 60 que la situación estaba más o menos estable, digamos? Estable y no, en mi familia estaba más que estable, mejor. Okay. Tenían 4 negocios por menor, un negocio por mayor de telas, había una fábrica de uno de los hermanos era ingeniero, así que no había ningún problema económico, al contrario, estaban muy bien económicamente. El asunto empezó con la luna del miel de uno de los hermanos. Vos lo conociste, me parece, Elías y Bela. Elías es uno de los hermanos, el 5º o 6º de los hermanos, y él hizo luna de miel con su señora, que era un Nitzolá Shoah, en Israel. Y cuando volvieron, dijeron, nosotros vamos a volver a Israel. Y, a vivir. Y en mi familia se empezó a hablar del asunto ese. Pero antes pienso que la abuela
la abuela Sofía, ella todo el tiempo decía que quería volver a Israel, porque ella se acordaba de que cuando vivía en Damasco venía al Kineret a bañarse, venía a hacer hufshot acá, e inclusive tenía un amiguito de que le dijo que él se iba a Israel cuando ella le dijo que ella se iba a Argentina. Y todo el tiempo la sensación de que si vuelve a Israel, a lo mejor por ahí lo ve de vuelta. Así que la abuela hablaba siempre de que tiene que volver Bueno, a Israel. esa es una parte imaginatoria nuestra, no, no sé si existió, pero de cualquier manera el asunto ese, el cuento ese se sabía o se supo posteriormente. Lo interesante es que a los 2 o 3 años, no sé si vos conocés la forma económica que funcionaba mi familia, parte de mi papá, en realidad también la parte de mi mamá, pero ellos no hicieron aliyá. Ellos eran una comuna, tenían todos los 7 hermanos varones, no las 3 mujeres. Los 7 hermanos varones tenían todo, Kupame Yutefe. Tenían todos los negocios, toda la industria, todo, y cada uno sacaba de acuerdo a sus necesidades. Escuchá esta. Entonces vino mi tío, que había vuelto de la luna de miel, y le dijo a mi papá, que era el mayor, mi abuelo había fallecido ya en el año 43, entonces le dijo, mira, me den mi parte o no me den mi parte de la sociedad, yo me voy. Entonces mi papá, que era un político bastante grande en esa época ya, le dijo, mirá, vamos a hacer una reunión de los hermanos. Bueno, qué sé yo, no sé cómo se puede resolver esto, porque nadie sabía qué era cuál era su parte dentro de la sociedad. Y pienso que fue una sorpresa para mi papá, que los hermanos dijeron, ¿y por qué no? En algún momento cada uno de nosotros va a vivir en Israel. Esa fue la respuesta general que se recibió. Te estoy hablando del año 62. Ellos empezaron a hacer aliyá en el año 63. Quiere decir que les tomó un año para resolver eso. En ese mismo año vino Sapir a la Argentina. Le pidieron audiencia. Y entonces Sapir le dijo, no hay tiempo. Le dijo, hay 10 hermanos que quieren ir a Israel. 15 minutos. Se quedó 1 hora y media. Y la última pregunta de Sapir, después que le contaron todo el coso, le dice, ¿cuánto tienen? Entonces mi papá, que era el que organizaba el asunto, le dijo, hay $300.000. Y dice, a cada dólar que ustedes pongan en Israel, nosotros les damos $1. Quiere decir que en ese momento ya tenían $600.000 para empezar, claro. Y bueno, mandaron 2 de los tíos míos. Primero vino el primero. No. Primero mandaron a 2 delegados, los Caleb de la familia. Mandaron y le dijo, cuando lleguen a Israel me hablan. Fueron a Israel mi tío Jack, el ingeniero, y mi tío Alberto, el que vino 2 veces y se fue 3 veces. Y entonces llegaron y le dijo, bueno, vayan a Ashdod, que va a haber un puerto muy grande, compren ahí lo que quieran y hablen conmigo, yo les pongo la otra mitad. Fueron a Ashdod y vieron un cartel que decía, acá se construirá el puerto más grande de Israel. No había nada más que arena. Había un cartel, todavía no había. Entonces, como eran argentinos, estos dijeron, que esto ponen el cartel, pero andá a saber cuándo van a construir. Bueno, si hubieran comprado ahí, en vez de Batiam,
hubieran tenido el triple de ganancia. Porque en pocos años se construyó el puerto y Ashdod creció muchísimo. Era mucho más barato que en Bat Yam, porque en Bat Yam estaba más cerca de Tel Aviv. Quiere decir que hubieran hecho mucha más plata de la que hicieron. Vos sabés que hicieron plata. Así que, pero de cualquier manera, esto fue del año 63 en adelante, vinieron los tíos míos hasta que llegó mi papá, fue en el año 73. Hubo un tío que... 72. Sí, antes de la guerra. Entonces, el asunto ese estaba, en mí estaba ya preparado. El asunto es que mi viejo no se dio cuenta que en vez de ser un sionismo realizador del tipo a la ciudad, yo me fui con la gente que iba a ser al kibutz. Pero de cualquier manera eso existía en mi familia ya del año 62. Y eso a mí me llevó a que todo lo que nos ofrecían la gente que había venido del Majón, para mí era una cosa totalmente natural. En el club Shalom, ahí nos enfrentamos con gente que lo último que pensaban en que alguien le iba a meter en la cabeza de los chicos que hay que pensar demasiado en Israel o que hay que hacer. Había como dos grupos, me parece, dijeron. Dos grupos, exactamente. ¿Te acordás algo, Miriam? ¿Te En un acordás momento, algo? ¿Dos grupos? sí. En un momento determinado hubo una división muy grande entre los que habían... Shalom es una cosa muy especial dentro de la colectividad sefaradí. Vamos a decir, yo te diría para que te sea más claro a vos, que son los Ashkenazim de la colectividad sefaradí. O sea, son gente que vino muy preparada, había gente con mucha plata. El otro día Pepe Menaché nos dio varios de los nombres esos, Alderoki, Chami, eran gente, tenían una red de negocios muy grande, los Chami, y fueron los que aportaron plata, también para el templo y también para el club. No era un club así nomás, Shalom, era un club en esa época, algo muy, muy especial dentro de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero contar, en la época en que empecé a ir a la TNOA, todo iba bien, qué sé yo, pero al final mi hermano hizo aliá, se vino al kibutz. Y mis padres empezó a ser difícil de que yo siga el mismo camino. No me prohibieron salir, no me prohibieron, pero les resultaba muy duro y hubo muchas discusiones. Es decir, en ningún momento me dijeron no vayas, pero todo el tiempo trabajar en la conciencia de que como los vamos a dejar, yo también me voy a ir y los voy a dejar. Pero de a poco se fueron convenciendo y como los Asher vinieron a Israel y los Rugo vinieron a Israel. Entonces mis padres también en el año 73 vinieron a Bat Yam y vivieron a una cuadra de tus suegros y de mis suegros. Así que estaban las tres familias, uno al lado de otro, teniendo comunicación entre ellos y disfrutando de haber llegado y estar con gente conocida. Después también tu hermana llegó a Nir Yitzhak en esa época. Mi hermana llegó también en el 73, el mismo año que mi mamá, unos meses antes, pienso. Sí. Sí. El único problema que hubo es que Raúl se fue en el año 68. Y en el 69. Él 69. se volvió, mi hermano se volvió, pero después se fue a México. Claro. De la Argentina se fue a México. Él volvió a la Argentina y de ahí recibieron la Shlihut en México. Y ahí se quedó. Quiere decir que mis padres, de todas formas, cuando hicieron aliá, ninguno de los tres hijos estaban en Argentina. Así que decidieron venirse acá. Ok. ¿Qué se acuerdan de
algo de los contactos que hubo entre Shalom y Barracas. Bueno, los contactos empezaron, como antes dije, con Raúl y después inmediatamente se conectó Moti Ben-Yakar. Yo no estuve en el principio de eso, inclusive creo que Miriam visitó Barracas antes Sí. que yo. Yo en las primeras épocas en que mi hermano viajaba me llevó para que conozca, entonces ahí conocí a Esther Alfie, a Alicia, a Sara Braja, y la relación fue una relación Hebrotí, no digamos de amigos. No se hablaba en ese momento ni de movimiento, ni de venir a Israel, y sí que todas las veces que salíamos y hacíamos cosas juntos, era algo social. También fuimos al primer campamento que fuimos, todavía ahí ni se hablaba de venir a Israel, el primer campamento en Miramar, en el que disfrutamos todos porque la pasamos hermoso. Y bueno, y nos fuimos siendo amigos hasta que después llegamos a la conclusión de que queremos hacer un Garín Aliyah y vinimos los que vinimos, y algunos se quedaron. Llegaste del Club Shalom con su lujosa sede al local de la calle Azara 645, que era algo pobrecito, ¿no? Pobrecitas, sí, pobrecitas. Sí. Sí, las diferencias eran bastante grandes. Al principio también nosotros todos estudiábamos secundario y ahí por ahí había gente que trabajaba ya a nuestra edad, a los 15, 16 años. Bueno, había diferencias, pero de a poco con la situación de hacer cosas juntos, se calmó. Yo pienso que uno de los que trabajó en forma muy, con mucha, ¿cómo se dice? Énfasis y mucha... hay otra palabra que se me escapa ahora, pero bueno, era Pesach Husievich. No sé si escuchaste hablar de Pesach Husievich. Era un sheliach de la Shomer HaTzair que había venido justamente de Nir Yitzhak con su señora, y la verdad que era un tipo muy, muy entrador, un carisma, ahí está, con un carisma muy especial. Una reunión, me acuerdo, en Shalom ya, con él, que todos los Maximim vendrían a ser los primeros, de Rubén Mizrahi, Rubén Pesach, Yosef, Natán, Rivka, y todos los Yotzrim, que eran nuestra Shifá, tanto de Barracas como de Shalom, estábamos reunidos y él nos dio una charla que me la acuerdo hasta hoy en día. Era un libro abierto, ese Pesach Husievich. Pesach Hadí, sí. Pesach Hadí, sí. Y bueno, y de ahí empezamos a trabajar en forma mucho más ideológica, de todo el punto de vista, tanto del punto de vista sionista como del punto de vista socialista. Ahí fueron las primeras enfrentaciones que tuvimos con la gente, no, o sea, no voy a entrar en las cosas más ínfimas, pero de cualquier manera ahí se formaron dos grupos. Como decía antes, los que estaban ya en la comisión directiva, que eran gente muy afianzada en la Argentina, eran prácticamente la gran mayoría, ya eran hijos de inmigrantes que ya tenían sus títulos, ingenieros, el ingeniero Akrich, arquitectos, Notrica, Tarica, todos los demás. Pero ahí se formaron dos grupos, los que apoyaban el movimiento sionista y los que estaban en contra del sionismo, o de por lo menos de una actividad mucho más avanzada desde el punto de vista sionista. Bueno, en ese momento, en cuanto ya no se podía hacer mucho trabajo de hablar de la Aliyá, se alquiló un departamento en la calle Rivadavia que fue para nosotros la Maskirut.
ahí nosotros hacíamos los programas Limudim sobre el Kibbutz, sobre Israel, sacábamos esténciles que le repartíamos a los Haverim y hacíamos todo tipo de peulot, los más bogrim, y después hacíamos los encuentros que se podían en Shalom, en Camargo o en Barracas, pero durante mucho tiempo la Maskirut ahí en Rivadavia fue un lugar muy importante. ¿Al lado del Congreso? Sí, sí. Antes de llegar a Rivadavia, entre otras cosas, la Maskirut trabajó en mi casa. La Maskirut de Tejezagna estaba en mi casa, en un altillo que tenía ahí una piecita, que la gente venía a mi casa como Pancho por su casa, pasaba toda la casa de olleros y llegaba hasta el altillo, pasando por la pieza de mis padres, a veces, y subían arriba a la secretaría. Yo estaba de secretario prácticamente, y hasta que pasamos a Rivadavia. En un momento determinado nos fuimos a Rivadavia, que estaba vendría a ser más cerca de Barracas y de Shalom, para que podamos seguir trabajando en ese lugar. De cualquier ¿Recuerdan cuál fue el momento de la unión de los dos grupos? Y en forma formalmente se decidió en una reunión, ¿hubo algo de ese tipo? Yo no me acuerdo de esa reunión no me acuerdo, pero sí, en un momento determinado empezamos a trabajar todos los Yotzrim juntos, creo que el Madrid era Raúl, y si no, el Madrid era ya Jaime Itán. Jaime Itán, que fue el Sheliach que cambió a Pesach Husievich, y ya estábamos relacionados con la Shomer Hatzair. Estás hablando de la Kutzá Shahar de Shalom y la Kutzá Garinim de Barracas, exactamente, que se formaron en una shejua que se llamaba Bereshit. Bereshit. Bueno, eso ya fue ya prácticamente antes de la Aliyá, o a lo mejor en el 65, final del 65, ya en el 66, fue la Kutzá Bereshit, que esa era un Garin Aliyá, vendría a ser. Antes fuimos Shahar en Shalom y Garinim en Barracas. ¿A qué se le daban en el plano educativo, digamos, más peso? ¿A los sionistas judíos o a los socialistas de valores kibutzianos, etcétera, etcétera? Acá está la gran diferencia entre lo que pasó después y nuestra cosa. Lo que nosotros vivimos fue un ambiente comunitario. O sea, nosotros sabíamos que trabajábamos dentro de la colectividad sefaradí y que el centro del trabajo tendría que ser Israel, sionismo, judaísmo, todo eso tenía que ser. Inclusive yo me acuerdo, una de las primeras injerciones mías dentro del trabajo educativo de seminario fue que di festividades judías en dos seminarios de invierno. El tema mío era festividades judías. Quiere decir que estaba como centro. Claro que en la shijvá nuestra, tanto en Shahar como en Garenim, el trabajo se volcaba más a lo ideológico, más al socialismo, porque entendíamos que nuestra formación ya estaba como judíos, y lo que había que incentivar era el asunto de la relación nuestra con el socialismo halutziano. Bueno, influyó mucho el asunto de que ya estaban en Israel 6 Haverim, que estaba Raúl, Reuben Mizrahi, Yosef Alfie, Nathan, Rivka y David Benveniste, que se agregó, sin haber estado en la TNUA, se agregó al Garín y hizo Aliyá. Y cuando ellos nos empezaron a contar del kibutz,
y hablarlas, los que teníamos cartas de ellos y relaciones, empezamos a trabajar más, a estudiar cómo se vive en el kibutz y cómo se crían a los hijos en el kibutz, que fue un tema que nos pareció que íbamos a llegar a Gdolot, a ser parte de inventar un nuevo niño mejor, que fue un sueño bastante explotado después. Bueno, yo viví mucho la parte, como te dije, comunitaria, porque en la revolución que hicimos en el año 65, si no me equivoco, 65, ¿sí? Con Pepe Menayer, Ricardo Galante, José Tarica, un tal Aldo Molo, y varias gente de esta que hicimos una revolución dentro de Shalom. Presentamos 2 listas, cosa que no existía en la historia de Shalom. 2 listas que se competían unas contra otras y ganamos. Lamentablemente, las próximas elecciones ya las perdimos. Quiere decir que en una cadencia sola estuvo la comisión sionista, que estaba también Al-Jadef, Joaquín Al-Jadef y Chola, varios padres que nos apoyaban, que también eran parte de la comunidad de Shalom. Y yo participé, Fon y yo estábamos en la comisión directiva. Quiere decir que estábamos en lo máximo que se podía aspirar dentro de Shalom. Y dirigíamos la comunidad de Shalom en la parte social y Juvenil. deportiva. Juvenil. No juvenil, era la comisión directiva, no era juvenil. ¿Tenían algún contacto la gente de Shalom y de Barracas, de Jezakna, con otras comunidades sefaradíes que había en Argentina, el Club Oriente? Sí. Yo trabajé en el Club Oriente hasta mi casamiento, que fue en septiembre del 66. Yo trabajé, lamentablemente me olvidé del nombre de la chica que trabajaba conmigo, que era la directora de Oriente. Trabajé ahí durante todo el año 66 en Club Oriente, y quedé en relación con varios de los chicos que estaban ahí, pero se cortó todo cuando decidimos salir. O sea, en el momento ese, con Oriente. Malavia también estuvo. Inclusive habíamos hecho un desastre ahí, hacer el Mifkad de 1 de mayo ahí en el templo, debajo de la ventana del Rabino Ángel. Pero estábamos trabajando ahí. ¿Ustedes trabajaban ahí o era el JIF, la Juventud Israelita de Flores? De ahí comienza, digamos, a desarrollarse el movimiento juvenil sefaradí sionista, que llegan a Camargo, llegan a Alianza. Mira, no me acuerdo perfectamente si nosotros trabajábamos solos o ya estaba Jifa ahí adentro, no me acuerdo. Pero sí que estuvimos en Malavia seguro, o en Camargo, estuvimos seguros porque hay un 1 de mayo que fue traumático para nosotros. Pero quiere decir que no sé si trabajamos juntos, no creo que trabajamos juntos. Las relaciones con el movimiento, de acuerdo a cómo lo viví yo como representante de Tejezakna en Confederación, fueron en la reunión de Confederación, veíamos que los temas en comunes eran más de los que nos separaban, pero siempre había una distancia entre movimiento y Tejezakna, porque Tejezakna se le
figuraba para movimientos demasiado tipo Tnuá de Ken. Y ellos querían ser comunitarios. Y nosotros éramos comunitarios como base, porque trabajábamos en Shalom, trabajábamos en los centros comunitarios, pero ellos venían a nosotros en la Hutzak Hulá, en los campamentos inclusive. Ellos no habían tenido campamentos hasta esa época, creo yo. O sea que la visión era de que ustedes Era demasiado. eran más como conservadores, ortodoxos, utilizaban la simbología, esa era la línea, y ellos eran un poco más abiertos, Sí, se puede decir críticos incluso. Sí. Sí. No entraban en la faz del movimiento jaluziano como tradicional. No lo veían como algo positivo para la comunidad. Evidentemente, pero de cualquier manera empezamos a charlar sobre la posibilidad de la unificación de las Tnuot. Poco, hasta diciembre, nosotros hicimos salida en diciembre del 66, hasta ese momento era muy poco. Después se incrementó en el momento de todo el trabajo que se hizo antes de la guerra de los 6 días, inclusive después de los 6 días, y por eso fue que ellos al final vinieron junto con la segunda plugá de Tito, Roberto, Dvora, Sara y Daniel, se incorporaron después de ellos a Gazit. Y así que esa misma shijma de David Frastai y Meir Sal se incorporaron acá a Gazit. Yo quiero destacar que los 2 últimos años antes de hacer Aliyá había una vida cultural muy, muy rica. Nosotros hicimos 2 veces en teatros obras muy grandes. Hicimos obras de teatro, Rikudim, pero todos organizados con coreografías extraordinarias y con canciones. Y el último tiempo antes de hacer Aliyá agregamos todo un cuadro de folclore argentino. Quiere decir que en ese sentido teníamos mucha vida cultural en la que nos pasábamos horas preparando las cosas y hicimos en el nuevo teatro muy, muy lindas actuaciones. Creo que después cuando ya estaban en Israel hicieron una actuación sobre el folclore argentino, ¿no? En algún lugar. No solo en Israel. Antes de hacer el quisimos juntar plata. Entonces en Buenos Aires, en Argentina, fuimos a Entre Ríos, Corrientes, fuimos un montón de Rosario, un montón de Kehilot que nos recibieron y hicimos ahí los bailes, una parte de los bailes israelíes y folclóricos. Y después también en Europa, cuando hicimos el tour, que estuvimos un mes en Europa, estuvimos en Roma, Firenze, no sé. Sí, pero no sé si actuamos. No nos dieron. No llegamos a actuar. Teníamos programado, pero no llegamos a actuar. Pero después en Israel sí, en el Ejala Tarbut en Tel Aviv actuamos. Eso ahí. No solo ahí, actuamos también en el Teatrón de Kibbutz Ifat. Dos actuaciones grandes tuvimos. Y en el Kibbutz Gazit. Y también en la Olei de Natzeret Elit, que se llamaba Natzeret Elit, y en Batiam, en Olei de Batiam, por mi tío el ingeniero, que tenía relaciones con la Olei de Batiam, y en algún otro Olei también actuamos. Vos, Itzik, eras el que llevaba la batuta en la cuestión de Rikudim. No, yo era el primer bailarín, pero no era el que organizaba todo, ¿no? Organizábamos entre todos, teníamos un lindo programa, muy lindo. Entre otras cosas, nos nombramos, trabajamos con 2 tipos muy interesantes. Miguel de los Santos Amores,
era el coreógrafo y el que nos enseñó bailes folclóricos argentinos. Tomamos shiurim de baile folclórico argentino porque nadie sabía bailar. Así que todo el Garín juntos fuimos a estudiar juntos folclore. Y después estuvimos en la parte israelí con Shmuel Katz, no sé si lo conociste, Sí, lo conozco, sí, lo conocí, sí. Sensacional, y Víctor Sheva. Sí, Víctor también. Sheva, ¿lo conociste? Sí. Bueno, Están en Jerusalén, sí. en Jerusalén, Víctor Sheva está en Jerusalén. ¿Qué hacía él? Shmuel Katz también. No, Shmuel Katz falleció y fue maestro de música de la escuela israelí en Paraguay. Ajá. Enseñó a mis hijos ahí shurim de música. Bueno, queda Pero recordar. la gente de Baderes que entrevisté más tarde, digamos de los años 70, incluso 70 y pico largos, lo recuerdan al Shmuel como el maestro. Era el maestro de canto y música israelí. Y Víctor Sheva nos hizo los Rikudim. Pero queda recordar que la coreografía de los Rikudim los preparó todos Rivka. Rivka en Argentina, todo lo que preparamos en el nuevo para teatro, no lo que hicimos para Rivka, bueno, que falleció hace unos meses. Sí. Ella es la que nos organizaba todas las coreografías de los Rikudim. En el nuevo teatro las 2 veces fue Rivka. Después lo que hicimos para la Aliá ya fue con Shmuel y con Víctor Sheva. Algo de nosotros te contamos, nos casamos en septiembre del 66, hicimos Aliá en diciembre del 66, 12 Javerim juntos, en un barco donde 20 días cielo y agua, y paseamos después en Europa y llegamos a Israel el 10 de febrero, perdón, del 67. Estaban también con ustedes, estaba Moshiko Guzali y Shlomo Sambra también. No. ¿Qué? Mosito no hizo Aliá con nosotros. No. Mosito hizo Aliá después. Con David Frastay y con Meir Saal. Pero Shlomo Sambra sí. Shlomo Sambra sí. Ok. Fue de los 12 que vinieron con nosotros. Sí. Tengo la. En realidad, Shlomo Sambra, por eso lo que lo trajiste a continuación, porque él era de movimiento. Y como movimiento todavía David Frastay y Meir no habían puesto fecha de Aliá y nosotros habíamos puesto, se agregó a nuestro Garín para salir antes. Por eso vino Shlomo Sambra con nosotros, a pesar de que era de movimiento. Tov, Zeu, toda raba, gracias. No se vayan, ahora paro la grabación.